Continuando con nuestra última ponencia de estos 3 días, nos acompaña el doctor Jorge Montes de Oca Cervantes. Bienvenido, doctor Jorge. Él es egresado de licenciatura en cirujano dentista de la FES Iztacala UNAM. Cuenta con posgrado en periodoncia en Unitec. Es profesor de posgrado en prostodoncia en la Universidad Latinoamericana, la ULA. Diplomado en oclusión, diplomado en prótesis total y parcial removible, conferencista a nivel nacional en el área de prostodoncia total y prótesis parcial removible. Cuenta con certificación internacional como instructor Vita en el área de prostodoncia total y es miembro fundador del Grupo Internacional Odontotécnico Prometeo. El tema que nos va a desarrollar en esta tarde es filosofía total, diagnóstico e impresiones de prostodoncia total. Doctor Jorge Montes de Oca, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Doc. Del Seguro Social. Bueno, cuando me preguntaron qué podíamos hacer o qué podría yo aportar para este congreso, estuve pensando qué era lo que más nos podría ayudar. Y en este tema en específico de prótesis total, uno de los principales temas que a mí me gusta mucho compartir antes de poder ahondar a grandes rasgos sobre este tema, es el diagnóstico. Y acompañado con el diagnóstico, pues las impresiones también, que van a ser muy importantes para poder tener el éxito en un tratamiento dental. Fíjense muy bien, queridos amigos, pues esto de repente se ha vuelto un poco impersonal, no los puedo ver, pero les mando un gran saludo atrás de sus pantallas y quiero comenzar diciéndoles que en el tema de prótesis total, como imagino que en algunos otros también, pues existe una situación peculiar. La situación peculiar es, a pocos nos gusta la prótesis total. Y muchas veces tenemos problemas con la prótesis total. Eso es muy importante, lo sabemos, pero también, por ejemplo, todo el mundo hemos hecho una prótesis total y sin embargo, me ha pasado que de todos los tratamientos que realizamos, hay veces que el 50% nos queda bien y el otro 50% nos queda mal. ¿A qué le llamo nos queda mal? Bueno, pues que muchas veces pues se cae la prótesis, lastima, se sale, el paciente no puede hablar, no puede comer. Ok, eso es muy importante y lo sabemos todos, pero la situación es cuando la prótesis nos queda bien. No sabemos tampoco por qué nos quedó bien. Entonces de repente también surge una situación en donde pues realizamos los mismos protocolos y resulta que pacientes que parecían muy sencillos pues tienen muchas molestias o resulta que se les están cayendo sus prótesis. Bueno, ese va a ser el objetivo del día de hoy. Vamos a comenzar también con este tema tan maravilloso que es la filosofía total. Y bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, ahí la pantalla, ahí está. Muy bien. Ahí lo pueden, ¿tienen la señal? ¿No? Muy bien, vamos a mover un poquito aquí. Súper bien. Ahí está. Muy bien. Ahí, ya no le voy a mover nada. Muy bien, vamos a comenzar. Por ejemplo, vemos este tipo de casos que no tienen absolutamente nada de proceso, nada de reborde, y que lo primero que pensamos es, va a necesitar implantes. O, desde el principio le decimos la famosa frase a nuestro paciente, la superior cuesta tanto, la inferior se la regalo, porque sabemos de antemano que vamos a tener muchos problemas. Sin embargo, siguiendo un protocolo adecuado, y con protocolo me refiero a siempre los mismos pasos, porque muchas veces te dicen, es que depende del paciente. Sí, depende del paciente, sin embargo, tú tienes que tener un protocolo, y ese protocolo significa, en otras palabras, una receta.
basada en evidencia, pues en estudios clínicos, todo lo que ustedes quieran, pero debe de haber una serie de pasos para que incluso sus pacientes puedan llegar a tener la oportunidad de volver a tomar algo con las manos y llevarlo directamente a su boca. Porque si no, bueno, ocurre que pues están partiendo toda la comida, están moliéndola y a veces ni siquiera usan sus prótesis, salvo cuando sus hijos o sus familiares los van a visitar. ¿Ok? Entonces debemos de poder tener estos resultados, pero no solamente vamos a pensar en obtener estos resultados, eh, pues siguiendo un protocolo, hay que saber el diagnóstico. ¿Qué pasa? Yo les pregunto ahí en sus casas, en sus trabajos. Algo muy importante, digo, antes de que continúe, les comentaba que de repente esta dinámica de congresos ya se vuelve un poco impersonal, así que bueno, yo no los puedo ver, pero me gustaría que pudiéramos interactuar. Por favor, compartan esta publicación para que este congreso pues llegue a más personas. Ahí denle compartir y además vayan dejando preguntas para que al final dejemos un espacio breve para poder contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos realizar, ¿ok? Bueno, les comentaba entonces que pues la idea es saber. La idea es saber. Doctor, don doctor, ya llegó mi mamá, la traigo a atender y fíjese que pues ya fui a varios dentistas y todos me dijeron que necesitaba implantes y además ya le hicieron 3 juegos de prótesis y no le quedan, se le caen, se le zafan, lastima. Y bueno, la traigo con usted para que me diga si necesita o no implantes. Y muchas veces la respuesta es, no, pues depende. Depende ya al final, si vemos que no se le agarra, si vemos que no puede comer, entonces en ese momento le ponemos implantes. Imagínate, o sea, te estás diciendo a un paciente que hasta el final de su tratamiento, si algo no puede quedar bien, entonces sí optamos por implantes. No. Vamos a ver una pequeña guía rápida también en esta conferencia, cómo podemos hacer para que nuestras prótesis, si bien a lo mejor no puedan comer manzanas como los pacientes que estamos viendo ahora, bueno, pues que tengan la mayor estabilidad posible. Muy bien, ahí está, ahí está la imagen, muy bien, ya se fue otra vez. Pero lo más importante va a ser que tengamos un buen protocolo de trabajo. Ojo, doctores, sus pacientes con esta información que vamos a ver el día de hoy, por lo menos deben de poder tener unos retractores puestos. Yo me acuerdo en la licenciatura ponerle unos retractores a un paciente era pues muy difícil porque tantito querías poner el retractor y ya se caía la de arriba, se salía la de abajo. Estar inventando ahí cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de pensar en esa situación. Lo más importante en esto va a ser nuestros pacientes. ¿Okay? Nuestros pacientes definitivamente es lo más importante. Ahí estamos teniendo un pequeño situación con la conexión. Un segundo. Estamos súper bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, les platico, esto es como el radio ahora. En el video estamos viendo un paciente que efectivamente pues, puede abrir y cerrar, y no solamente que los pacientes puedan tener esa estabilidad en la prótesis superior, sino que también tengan esa estabilidad en la prótesis inferior. Y que no solamente tengamos que pensar en que si la de abajo no queda es normal. No es nada normal. Para ello, muy bien. Ahí está, perfecto, casi lo logramos. Muy bien. Es que este va al revés. Pero, muy bien,
Permítanos un segundo, mientras pueden ir haciendo preguntas desde su casa. No, tiene que ser... Sí. Y los que estén, bueno, pues ya en el área, estén en la hora de la comida, pues provecho a todos. Disfruten sus manzanas o lo que se estén comiendo, porque deben saber que hay algunos pacientes que pues, no pueden comer, ¿verdad? Porque no tienen dientes. Entonces disfrútenlo mucho y que esto les ayude mucho para sus pacientes. Esto, si no lo conecto, se va a descargar. Muy bien. Ahí está. Y como les decía, comienzo siempre por el final para que también podamos observar qué es lo que podemos hacer a partir también de nuestro diagnóstico. Por ejemplo, aquí vemos un juego de prótesis como para que se vea que esto no es solamente le ponemos corega o ya tiene unos implantes. Este debe ser parte del protocolo final de su cita de colocación de prótesis, en donde tú puedas colocar la prótesis inferior, puedas ejercer presión, puedas ejercer algún tipo de movimiento y no se tiene que desalojar. Y es más, sin ningún tipo de sujeción, tienes que poder colocar unos retractores sin necesidad de estar deteniendo las prótesis. Obviamente, pues la prueba de succión es súper importante, tanto arriba como abajo. Tenemos que tener estabilidad. Doctor, entonces, ¿sí necesito implantes o no necesito implantes? Tuve la oportunidad de tener un entrenamiento en periodoncia y me encanta poner implantes y a todo el mundo nos queman las manos, pero en prótesis total lo pienso un poco. ¿Cuánto le podemos ahorrar al paciente en molestias? Si podemos hacer que abra, que cierre, que muerda, que sonría. ¿Tú crees que si el paciente está comiendo esto, está teniendo esta experiencia, te va a decir, oiga, quiero más comodidad? Ah, ok, vamos a pensar en un tratamiento de implantes. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta? E independientemente del costo, ¿qué se requiere? Bueno, pues necesitamos hacer una cirugía, probablemente guiada, lo más cómodo, ¿ok? Y un proceso de cicatrización. Ya cuando le dices eso al paciente, ya también, si tienes estos resultados, créanme, por lo menos a mí me ha pasado, te dice, no, mejor me espero y me quedo así, estoy muy bien. Entonces, realmente ahorramos mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Bueno, en esta ocasión me gustaría referirme también al doctor Giro, pues él habla ahorita actualmente sobre un tema súper importante que es la succión mandibular. ¿Qué parte vamos a tocar el día de hoy? Se hablaba mucho sobre la succión maxilar. Eso no va a ser tema. Eso es lo más fácil del mundo. La cuestión es abajo. En la técnica convencional, muchas veces, la técnica convencional vamos a hablarle como siempre lo hemos hecho. Ahorita la vamos a mencionar. Pero en esa técnica no se habla sobre succión mandibular. Es más, te dicen, vete con las aletas linguales y de ahí se agarra, ¿no? Pues no, esa es la zona donde menos vamos a tener agarre de una prótesis inferior. Pero, bueno, con los estudios que se han realizado a través de muchas sobre la succión mandibular. Entonces, la filosofía total, como tiene el tema esta conferencia, pues una de esas partes es la técnica del doctor Giro para la toma de impresiones y el diagnóstico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Recuerden, compartan ahí a sus tías, a sus tíos, a sus abuelitas, a las personas que no tienen dientes. Esta información tal vez les pueda ayudar. Muy bien. Sé que esta diapositiva ustedes la van a ver directamente en sus celulares, en sus tabletas o en sus computadoras y la van a ver perfectamente bien. Bueno, de su lado izquierdo de la pantalla van a ver una serie de puntos que tenemos que analizar y que tenemos que anexar a nuestras historias clínicas de pacientes de prótesis total. Y quiero que observen
y ahorita más adelante lo vamos a ir describiendo, que es básicamente enfocado a la mandíbula. O sea, el maxilar, ahorita vamos a ver el apartado que le dan, pero esto va a ser precisamente para cuando su paciente les diga, ¿necesito implante o no? Y vamos a hacer un ejercicio. Bueno, de su lado izquierdo van a tener esas zonas que vamos a analizar y de su lado derecho de la pantalla van a tener la oportunidad de llenar una situación clínica buena o una situación clínica mala o una situación clínica intermedia. Por ejemplo, número 1, pongan atención más, anótenlo. O bueno, creo que se va a quedar grabado, pero de todas maneras anótenselo en la cabeza. Doctores ahí en su casa. 1, forma del proceso. Nosotros en prótesis total vemos un paciente y nuestro elemento de diagnóstico, fíjense, para determinar si una prótesis se va a caer o no, muchas veces es, ¿tiene mucho proceso o tiene poco proceso? Hasta el paciente mismo dice, ay, es que mire, pues mis placas se caen porque pues tengo poquita encía. Y bueno, ya se quedó esa idea, incluso en nosotros, ¿no? Es el único elemento de diagnóstico que tomamos. Y no está mal, es el número 1, pero hay más. ¿Ok? Y lo vamos a ver de dos formas, una clínica y una radiográfica. Ahorita lo vamos a esquematizar. Número 2, el tejido esponjoso que está debajo de la lengua. La parte lingual la vamos a dividir en dos, la que está delante y la que está atrás. La que está delante, bueno, pues es como veíamos hace un ratito con la doctora Aldape, algunas lesiones también ahí muy importantes de observar, pero esa zona es donde se encuentran las glándulas sublinguales. Perdona, debajo de la lengua, ¿ok? Donde están las glándulas. Entonces, esa zona es la zona del tejido esponjoso y ahorita vamos a observar. Número 3, la zona de la fosa, retromiloioidea. Es también en la lengua, pero en la parte de atrás. Una pregunta. ¿Esto que estoy viendo yo aquí es como ellos nos observan? Ah, ok, entonces ellos sí me pueden ver, ¿verdad? Porque estoy a lo mejor dando aquí moviendo las manos y no me ven. Bueno, muy bien, entonces, eso es en la parte de atrás. Fosa retromiloioidea. Y también vamos a tener que anotar del lado derecho y del lado izquierdo del paciente si es una situación clínica buena o si es una situación clínica mala. Número 4, y fíjense muy bien aquí, es muy importante cómo se divide en 4, la papila piriforme. ¿Cuántas veces no llegamos con nuestra prótesis total al consultorio y el paciente te dice, es que me duele aquí atrás, siento muy incómodo la papila? ¿Y qué terminamos haciendo? Pues la cortamos. Es más, incluso desde antes al laboratorio ya le decimos, no, ¿sabes qué? No le pongas la papila hasta aquí, porque eso, y ponemos cara de muy doctos, decimos, eso le lastima al paciente. Y hay artículos en donde se analiza la cobertura de la papila o la mitad de la cobertura de la papila o 0 cobertura de la papila, pero ¿de qué va a depender? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Fíjense, también de la papila vamos a revisar estos 4 puntos. Primero, obviamente, si hay alguna presencia de algún tejido fibroso, alguna situación extraña. El tamaño también es muy importante, lo vamos a analizar también. El ángulo de la papila, hay papilas que están súper derechitas, ahorita las vamos a ver también. Hay otras que tienen un ángulo muy marcado. Y también, muy importante, el cambio que tiene la papila cuando el paciente abre y cierra. Fíjense muy bien, el paciente va a abrir y va a tener una posición y va a cerrar y va a tener otra posición. Ahorita lo vamos a analizar. Número 5, la posición de la lengua. Número 6, relación intermaxilar, puede ser clase 1, clase 2 o clase... Todo esto, mis queridos amigos, pues se tiene que ver en la primera cita. Después de también hacer tu expediente clínico, ¿no? Pero todo esto en particular es en la primera cita.
Número 6, ya lo ves, relaciones intermaxilares. Número 7, posición mandibular. ¿Cuántas veces no se han enfrentado con pacientes que quieren abrir, les pides abre, cierra y de repente da para un lado, da para el otro y ahí uno está batallando, tratando de que el paciente llegue al centro, a la relación céntrica y total que es un relajo? O pacientes que nunca han tenido prótesis o pacientes con Parkinson, por ejemplo, que todo les tiembla y pues es difícil encontrar la mordida, ¿no? Acuérdense que la mordida la va a guiar los dientes, en la propiocepción del ligamento periodontal. Pero aquí no hay dientes. Y si hay, a veces hay una plaquita que se está moviendo ahí por todos lados. Bueno, y por último, efectivamente, si existiera alguna disfunción temporomandibular, los chasquidos, a veces la limitante de la apertura, es muy importante también. ¿Cómo le vas a hacer una prótesis a un paciente que no te abre más de, o trae 3 centímetros, pero de proceso a proceso? Pues está difícil, ¿no? Ahí tendremos que hacer otro tipo de tratamientos, una prótesis terapéutica, por ejemplo. Bueno, perdón, me voy a regresar un tantito. Y fíjense muy bien, en el lado izquierdo de sus pantallas, hasta abajo, dice Special Note. Y fíjense, aquí vienen algunos puntitos y yo le voy a añadir otros. Pero, por ejemplo, dice, aquí se enfoca en el maxilar. Bueno, si hay un torus, o si existe alguna zona flácida, o algo, ¿no? Ya ven que siempre observas algo raro que veas, bueno, pues hay que conocer lo normal para después ver si existe algo anormal, ¿no? Pero también, bueno, si se hiciera algún torus mandibular, muchos me preguntan, o antes, a lo mejor ya están por ahí, ¿qué pasa si hay un torus? Bueno, ¿lo quitas o no lo quitas? En la medida de lo posible, desde mi punto de vista, yo no los quito. Porque como les digo, muchas veces te dicen, bueno, es que hay que hacerle una prótesis al paciente y hay que hacerle una cirugía para regularizarle todo el proceso. Y entonces, sí, y tiempo de cicatrización, bueno, mes y medio. Nada más es mes y medio. De por sí esos pacientes ya llegan a la consulta y te dicen, no, doctor, pues para lo que ya me resta de vida, ¿no? Porque son pacientes que ya son grandes y te dicen, bueno, ya no voy a vivir mucho, y bueno, llegan así. Entonces, mándalos un mes y medio comiendo papilla, bueno, pues también creo que es un caos, ¿no? En la medida de lo posible, no hago cirugías a los pacientes de prótesis total. Muy bien. Aquí añadiría también en este cuadrito, en esta pequeña nota, tiempo de usar la prótesis, si el paciente quiere o no quiere hacerse una prótesis. Y digo, suena como raro, porque pues si va es porque quiere, no siempre. Muchas veces los pacientes van llevados por los hijos. Es que mira, esa placa ya se la veo muy fea, doctor, entonces quisiéramos, y cueste lo que cueste, que se la cambie. Y doña señora, pues ya está súper contenta con su plaquita de 15 años y dice, pues yo ni me la quiero cambiar, pero pues mis hijos me la van a pagar. Bueno, aguas, porque esa paciente va a ser muy complicado que se adapte a una nueva, porque ella no quiere de primera instancia. Eso lo anotamos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa anotamos? Al revés, si la paciente nunca ha tenido una prótesis o el paciente, ¿por qué? Porque están súper acostumbrados a comer con la encía y comen de todo, hablan perfectamente, comen carne, chicharrón, bolillos, comen lo que ellos quieran. Y entonces aguas, porque he tenido pacientes con 17 años sin dientes y que bueno, se animan porque pues también pues por X o Y no se han animado y pues se sienten más o menos bien. Pues ¿qué crees? ¿Tú crees que en un mes se va a adaptar el paciente después de estar 17 años de no traer dientes? Los procesos de adaptación serán largos. ¿Y el diagnóstico nos sirve para qué? Para avisarle desde antes. Si yo identifico estas cosas, ahorita le voy a decir, ok, tienes tanto tiempo de no utilizar prótesis, tu proceso de adaptación va a ser muy largo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero yo te voy a acompañar en ese proceso. Eso es importante que se lo comuniquemos a nuestros pacientes. Y bueno, vamos a desglosar un poquito esta situación. Muy bien. Tenemos una hora, ¿es correcto?
1 hora y media, a partir de ahorita no, de que empezamos. Entonces voy aquí a ver mi celular y unos 15 minutos antes, a las 3, perfecto, nos frenamos para arrancar con las preguntas, ¿vale? A lo mejor no hay ninguna, ¿verdad? Yo me freno antes, pues me sigo. Bueno, muy bien. Fíjense muy bien, muchas veces nos decimos, bueno, prótesis total, vamos a pedir una radiografía panorámica. ¿Para qué? Y la respuesta, digo, obviamente, con los temas que acaban de ver también en la mañana, es, pues, digo, estoy siendo el Vox Populi, ¿no? Pues por si vemos algo, ¿no? Algo como que, pues algo, o sea, una mancha o algo, si me encuentro, es más, un diente. ¿Qué tal que la viejita tiene un diente allá adentro y algo? Ok, pues mándale a pedir la radiografía panorámica, pues por si algo. Bueno, sí, sin embargo, en este paso vamos a observar el proceso alveolar y vamos a clasificarlo en bueno o malo, como vimos hace un ratito. Fíjense muy bien cómo lo vamos a hacer. Debajo de sus pantallas del lado izquierdo vamos a observar, vamos a identificar el agujero mentoneano y vamos a hacer una medición del agujero mentoneano al borde de la rama mandibular, de la mandíbula. Me desconecté. Muy bien, al borde de la mandíbula. Y de ese agujero mentoneano al borde del proceso, vamos a hacer una medición. Si esta medición es igual o incluso mayor del agujero mentoneano hacia abajo, bueno, pues estaremos hablando que tenemos una situación clínica favorable. Por el contrario, de su lado derecho, bueno, pues ya no haría falta incluso explicarlo. Si del agujero mentoneano hacia el borde tenemos mucho más distancia que el agujero mentoneano hacia el borde del proceso, bueno, pues estaremos ante un escenario clínico, pues, malo, ¿ok? Entonces, lo anotamos. Esto, amigos, puede ser del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado izquierdo podemos tener una situación clínica favorable y del lado izquierdo una situación clínica desfavorable. ¿Ok? Entonces, esta es la parte radiográfica de observar el proceso. Ah, ya sabemos para qué nos puede ayudar esta radiografía panorámica. La segunda, bueno, va a ser una inspección clínica. Pues nos vamos a asomar y efectivamente vamos a ver cómo está ese proceso y además cómo está esa encía. Porque pudiera estar poco proceso o en el suelo, pero con muy poco, pero súper firme, firme. Porque al revés también podemos tener mucho proceso, pero todo flácido. Ahorita vamos a ver. Muy bien, siguiente punto. Aquí es lo que les comentaba. Vamos a observar la zona que está debajo de la lengua y le vamos a llamar el tejido esponjoso. ¿Ok? Fíjense muy bien. De su lado izquierdo de la pantalla, esa situación clínica que dice good, tenemos, voy a tratar de describirlo de la manera más sencilla. Tenemos un tejido que se sale, ¿no? Que es muy flácido, que hasta parece, que hasta cuando aparece, bueno, que lo vemos en un paciente, o al menos a mí me pasaba así, nos espanta. Y no porque vaya a tener algo, sino porque dices, chin, aquí la prótesis la va a botar. La va a botar. Porque hasta incluso sale ese tejido y se encima en el proceso. Y dices, chin, y ves hasta tiene ahí como las varices linguales y todo eso que podemos observar en esa zona, ¿no? Y dices, chin, bueno, pues eso pensamos que nos va a dificultar el tratamiento. ¿Y qué creen? Es la situación clínica más favorable. Ah, caray. Y entonces vemos del lado derecho ese tejido esponjoso, por ejemplo, que abre el paciente y se ve lisito, bonito, y que lo tocas, incluso está firme, pues es la situación clínica más desfavorable. ¿Por qué? Fíjense muy bien, y aquí voy a empezar a tocar un tema sí, un tópico que más adelante también nos va a ayudar. Sé que pues en sus pantallas me ven chiquito. Fíjense muy bien,
Muchos pensamos, ándale, ahí está perfecto, muchos pensamos que el agarre, la estabilidad, o como le quieran llamar, de una prótesis o de una placa, es por lo que abraza. Es decir, tiene mucho proceso, mira, va a quedar bien. Tiene poco proceso, dices, chin, esto no se va a agarrar, ¿no? Por lógica. Estamos hablando de la de abajo, que la de arriba funciona igual, pero decimos, mira, aquí esto se agarra, va a tener éxito. No, el éxito de una prótesis en ese aspecto, porque hay más, es no aquí adentro, es aquí afuera. Ahí va otra vez. La prótesis no importa si esto se agarra mucho o poco, o tiene mucho proceso o poco. Lo importante va a ser la relación con la mucosa de afuera. Aquí afuera va a estar el labio, la mucosa del labio, toda la mucosa que está alrededor. Y obviamente en la lengua, pues por dentro, también tendrá un contacto con la mucosa. Es por eso que, si volvemos ahorita a nuestra presentación, es por eso que esa situación clínica de ese tejido esponjoso, que está así hasta como aguado, como que lo tocas y se hunde todo, nos va a permitir que la prótesis baje un poco más al fondo y que la cubra ese tejido. Esa relación que tiene todos los tejidos que están alrededor de nuestra prótesis, incluyendo estas zonas de la lengua, van a ser una especie de succión o chupón, para que aunque no tengas proceso, a la hora que tú la quieras sacar, tenga un poquito más de succión. Hace un ratito, y me voy a estar regresando porque hace un ratito se estaba proyectando un video que justo fue cuando se nos fue la señal. Entonces vamos a repetirlo, esta parte. Quiero que observen esta prótesis que no tiene implantes. Este va a ser el objetivo nuestro. Y aunque ustedes no escuchan en sus casas, esto no se escucha, pero fíjense, quiero que escuchen que vean ese sonido. Ahí va. Ya le puse efecto, ¿verdad? Para que eso tiene que ser nuestro objetivo, que sin implantes logremos esa succión mandibular. La de arriba no nos va a causar tema, pero todo parte de esto que estamos viendo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos logrando? Porque sabemos. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio que lo harían igual en sus casas. Siguiente. Fosa retromiloidea. ¿Cuántas veces no les ha pasado en sus consultorios, a ustedes que han sido asistentes, todo el mundo hemos sido asistentes alguna vez, o ves a tu asistente que está batallando con la lengua, ¿no? De que de repente está el aislamiento absoluto, pero de repente estás haciendo algo, una limpieza o lo que ustedes quieran, y le dices, a ver, retrae la lengua con el eyector. Y ahí estás batallando con la lengua y por más que la haces a un lado, no, en esta zona que ustedes están viendo en su pantalla, no deja el paciente. O al revés. Hay pacientes que, tantito metes el espejo y hasta te hacen la lengua a un lado y observas muy bien, ¿no? Toda esa zona. Pues bueno, eso lo vamos a notar. Fosa retromiloidea, me asomo, tomo el espejo, hago un lado, veo qué tanta fuerza tiene la lengua. Obviamente esto es un poco subjetivo, pero se puede evaluar. Y el espacio que existe. Muchas veces hacemos a un lado esta zona, la lengua, y se ve claramente el espacio de la fosa retromiloidea. Otras veces no, como la imagen que tienen de su lado derecho de las pantallas. ¿Qué sucede? Que quieres hacer un lado y es más, haces a un lado y se encima otra parte de la lengua y es fuerte, entonces eso lo vamos a notar. ¿Ok? Es muy importante esta parte también. Fíjense, aquí algo muy importante también. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, algo que no vemos regularmente. La lengua. ¿Ok? La posición de la lengua de su lado izquierdo
de las pantallas, pues van a observar una posición más anterior y de su lado derecho una posición más posterior. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Y cómo lo voy a evaluar? Le vas a decir a tu paciente, vas a llegar y le vas a decir, abra por favor. No le vas a decir, voy a revisarle la lengua. No le vas a decir, a ver, quiero que me enseñe. No, porque cuando el paciente escucha lengua, ¿qué sabemos que pasa? La empieza a sacar por todos lados, te la mete más o porque te quiere ayudar. Entonces no, queremos algo más natural. ¿Cómo va a ser esto? De bote pronto. Es decir, abra por favor y va a abrir y te va a enseñar y vas a ver eso que estás viendo en tu pantalla. Así de rápido. Y lo vas a analizar en un segundo. Ah, está adelante, está atrás o está hasta atrás. ¿Para qué nos sirve esto? Yo les comentaba hace un rato, bueno, hace un ratito, que pues el éxito de la succión no está aquí, en donde el proceso está aquí afuera. Llámese que esto es vestibular. ¿Ok? Bueno, por dentro está la lengua. El contacto íntimo que tenga la lengua con mi prótesis va a hacer que tenga más succión, o bueno, que tenga succión. Ahora yo les pregunto, regresen la mirada a su pantalla, pensando en esto, en que la prótesis debe contactar específicamente en esta zona con la lengua, ¿cuál prótesis estará más gruesa? ¿La del lado izquierdo, que está adelante, o la del lado derecho? Esas flechitas rojas que ustedes ven de la imagen de su lado derecho es el grosor de la prótesis que nosotros podemos llegar a alcanzar. Y aquí es cuando empiezan los paradigmas así, ¡ay! ¿Cómo? O sea, ¿no le voy a liberar los frenillos? Porque esa zona es el frenillo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar ahí la prótesis? Pues sí, tenemos que ampliar esa zona y va a ser más difícil conseguir la succión en nuestras prótesis. Por eso está en un escenario clínico más complicado. ¿Okay? Y además, si tenemos no hay tejido esponjoso, bueno, se vuelve más difícil. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a utilizar todos estos elementos. ¿Ok? Bueno. Siguiente, la papila piriforme, clave, muy importante. Fíjense muy bien de su lado izquierdo, bueno, tenemos una papila piriforme, todo el mundo la hemos visto, pues que está triangular, bonita, incluso la tocas y es firme, abre y cierra el paciente y lo que alcances a ver no se deforma tanto. ¿A qué me refiero? Fíjense muy bien, las papilas, cuando uno abre la boca, pues se suben. A ver si podemos enfocarme a mí nada más, a ver si pueden ver un poquito más grande. Ándele ahí. Por ejemplo, fíjense muy bien. Esta es la papila piriforme, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Cuando la boca está cerrada, la papila está así. ¿Ok? Cuando la papila, el paciente abre la boca, cuando nosotros abrimos la boca, la papila hace esto, mira. Sube. Estoy exagerando el movimiento, ¿no? Pero cierra la boca y la papila hace esto. Sube, abre la boca, hace esto. Cierra esto. Ah, y entonces voy entendiendo algo. Uno, fíjense lo más importante. ¿Qué pasa si tomo la impresión con la boca abierta? La primaria. Voy a tomar mi celular para ejemplificar esto. Mi mano es la papila. Y llego y normalmente a la primera cita incluso le damos poca importancia. ¿A qué me refiero con poca importancia? ¿Qué hay que hacer? Hay que tomarle unos modelos anatómicos. Pues son los modelitos. Y agarras el alginato y lo preparas y órale, ¿no? Y ya. Y mira, abra por favor, aquí está la papila. Fíjense todo el problema que viene desde ahí. Ahí está la papila. Tomo la impresión. Tengo mi modelo. Tomo la impresión fisiológica. Bueno, hago el portaimpresión, hago la impresión fisiológica, aquí está. Mando a hacer la prótesis en este modelo que está así. Pongo la prótesis
Cierre, por favor. Ya valió. Ya valió. Por eso tu impresión primaria es, que es lo que nos vamos a enfocar en parte del día de hoy, fundamental. Pero es entender desde aquí. Ah, mi papila, y regresamos a la diapositiva, mi papila está firme, observo que cuando abre el paciente no hay mucho movimiento, ok, es una situación clínica favorable. Pero, fíjense, observen la imagen de su lado derecho, todo el mundo, también yo creo que en alguna ocasión nos hemos enfrentado con de esas papilas que parecen pellejitos. Se ven así como hasta, es más, ni se identifican. La observas y abre el paciente y parece un pellejito ahí, suelto, que quedó por ahí. Entonces imagínense, le tenemos que tomar impresión a eso. Y es como tomarle una impresión a una gelatina sin que se deforme. ¿Cómo le tomas una impresión a una gelatina sin que se deforme? No, pues está difícil, va, bueno. Lo anotas y le vas a decir a tu paciente ahorita el discurso, ¿no? De qué es lo que vamos a enfrentarnos con su caso. Bueno, clase 1, clase 2, clase 3, también a ver si nos alcanza el tiempo para ver si podemos llegar a este punto en la plática, yo espero que sí. Pero tenemos que tener unos modelos montados en el articulador, después de la primera cita, tomados obviamente en la primera cita, para saber si es clase 1, clase 2 o clase 3. También, pues en ese orden va a ser el grado de dificultad. Muy bien. Como les comentaba, pues la posición de las relaciones intermaxilares, ¿cómo lo vamos a observar? Bueno, pues abra, cierre, y si el paciente cierra perfectamente y al mismo lugar, bueno, pues tendremos una situación clínica favorable. Pero si el paciente le pides que cierre y le hace para un lado, y luego le hace para el otro, o luego se le hace para enfrente, o tiene Parkinson, como les decía hace un momento, pues bueno, lo anotamos. Porque sabes que ese paciente te va a costar un poco más de trabajo. ¿Okay? No es lo mismo una resina clase 1 o de primer grado que una clase 2, ¿no? Incluso pues se cobrarán diferente, porque pues una necesita reconstruir un punto de contacto y hacerle chiquito y todo. Entonces aquí es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo, ¿no? Y por último, bueno, como les comentaba, si existía alguna disfunción temporomandibular. Ok. Dicho esto, vamos a regresarnos al video, al primer video, y quiero que observen, con esto que acabamos de ver, sus ojos deben de haber cambiado, sus ojos deben de haber cambiado. Ahorita, bueno, estamos viendo el maxilar, sí, ahorita vamos a ver la mandíbula, pero en la mandíbula ya tenemos que nosotros en nuestra cabeza, en nuestras casas, o ahí donde están cuchareando, donde están comiendo. Por cierto, compartan el video, este es el momento, ¿verdad? Si no, nos seguimos. Entonces, tienen que observar ya la lengua, el tejido esponjoso, el proceso que está en cero. Por eso lo pongo al principio y lo repito después, porque los ojos con los que lo vemos, después de una pequeña presentación de 15 minutos, ya son totalmente diferentes. Más adelante lo voy a repetir porque también vamos a explicar otras situaciones muy importantes. Vean el contacto de la lengua con la prótesis. Ahí está. Todo ese contacto es el que nos va a ayudar, y nuestra impresión primaria, lo que vamos a ver a continuación, a que podamos llegar a lograr estas situaciones clínicas. Muy bien. Entonces, ahora sí, porque lo importante es ver cómo vamos a hacer el trabajo, pero también hay que ver por qué. Vamos a ver la lengua. Y como les decía también hace un momento, nuestros ojos ya debieron para este momento haber cambiado. En otro día hubiéramos visto solamente pues el proceso, y te asomas y dices, bueno, ese proceso alveolar pues está muy chiquito y pues no se va a agarrar la prótesis. Pues entonces va a necesitar implantes. Y vamos a hacer un ejercicio. Desde sus casas, quiero que observemos. Voy a hacer este ejercicio, y siempre me gusta hacerlo, en los dos extremos. Fíjense muy bien. Número 1,
Forma del proceso o altura del proceso. Tienes un proceso grande, bonito, firme, de esos que hasta da envidia, ¿no? Dices, no, aquí, ¿y qué le dice al paciente? No, pues se puede hacer una prótesis total. Pero ¿qué pasa? Fíjate bien, no tienes tejido esponjoso abajo de la lengua, la lengua tiene una fuerza tremenda y no te deja retraerla hacia un lado. La papila piriforme está aguadita. El paciente a lo mejor tiene secuelas de parálisis facial. La lengua está hasta atrás. O sea, todas las situaciones clínicas que observamos ahorita en negativo, imagínatelo. Pero tú tienes en la mente un proceso muy bonito. Probablemente ese paciente sea candidato para implantes. Pero tú se lo vas a decir desde el principio. ¿Y cuál va a ser tu discurso? Le puedes tomar unas fotografías, como las que vimos ahorita, de frente nada más, y le vas a explicar, mire, aunque tiene un buen encía, o muy buen proceso, la posición de su lengua no es muy favorable para elaborar unas prótesis que tengan una buena estabilidad. El tejido que está debajo de su lengua debería de estar así, le puedes poner unos ejemplos y mire, lo tenemos así. Esta zona que está aquí atrás, que es la papila, bueno, tiene una zona que es móvil, entonces eso dificulta el tratamiento. Entonces, muy probablemente vamos a intentar hacer todo el tratamiento, pero necesita implantes. Y además tiene mucho hueso. 1 o 2 implantes, lo que le quieras poner. Pero tú ya lo estás diciendo desde ahorita. No, pues vamos a ver si se le detiene, y si no se le detiene, le metemos un implante. Vamos al revés. Forma del proceso. Estás en 0. O sea, esos pacientes que tuvieron periodontitis toda la vida y se les cayeron los dientes y no les quedó nada de hueso y están en 0. O sea, viene un proceso chiquitititito. Es más, no tienen nada de hueso. Pero todas las otras apartados los tienen en una buena situación clínica. Es decir, pues tienen mucho tejido esponjoso, la lengua está así amplia hacia enfrente, que, ojo, son las lenguas que a veces nos dan como temor, ¿no? Esas que están hacia como esparramadas, decimos, ¿no? Pero tiene esa situación clínica, la papila piriforme está firme, vaya, abre y cierra el paciente tiene mucha cooperación, quiere ponerse sus... O sea, toda esa situación clínica, ¿y qué decimos a veces? Ante ver ese poquito hueso, decimos, ¿sabe qué? Híjole, no, yo creo que va a necesitar implantes. Y muy probablemente sea el paciente que no necesite implantes, porque tenemos muchas situaciones clínicas a favor. ¿Ok? Entonces, muy importante todo esto que acabamos de observar. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí. Vean la posición de esa lengua, el tejido que está debajo de esa lengua. Vean esta otra lengua, por ejemplo. Y aquí se observa claramente lo que yo les comentaba sobre también incluso el tejido esponjoso. Esta foto salió sin querer, ¿no? Pero ahí donde está la letra L y la letra E, podemos observar incluso ese tejido esponjoso que está debajo de la lengua, que incluso se sale un poquito. La lengua que está hacia adelante. Y curiosamente son las situaciones clínicas que a veces más temor le tenemos, porque decimos, chin, la lengua me va a botar todo, ese tejido pues me va a estorbar. Y no, si se dan cuenta, este paciente tiene de proceso prácticamente nada. Entonces le vas a decir, mire, tenemos una situación clínica favorable. No le vas a asegurar que va a comer manzanas, ¿verdad? Porque también no podemos asegurar ese tipo de cosas, pero puedes ir tranquilo y decirle a tu paciente que lo más probable es que no requiera implantes. ¿Okay? Y si no le han quedado las prótesis previamente, pues pudiera ser que haya sido por, pues también no haber tomado en cuenta algunos detalles en el tratamiento. Bien, aquí tenemos estas dos situaciones clínicas de la posición de la lengua, muy, muy importante. Muy bien. Vamos a ver este pequeño video que nos va a ayudar para dos cosas. Una, pues la que ya observamos, que es la posición de la lengua,
Aquí ya el paciente tiene retractores, yo les comentaba que de preferencia le pidan al paciente que abra y en ese momento lo observen. Pero bueno, para la cuestión didáctica lo hacemos ya con unos retractores y observamos. Y la segunda muy importante que necesitamos comprender para el paso siguiente es el punto BTC. Anótalo ahí en tu celular, anótalo en una libreta, en donde tú quieras. Si alguien quiere información sobre también esta situación, pues están los artículos del doctor Giro, están libres en Google, pueden encontrar, si no, pues me pueden contactar y con mucho gusto también se los envío, pero vamos a explicar a grandes rasgos qué cosa es esto. El punto BTC, por sus siglas en inglés, significa Buccal Tongue Contact. ¿Qué se refiere? Observa en su pantalla, en la parte superior del lado izquierdo, justo por encima de la papila piriforme, tenemos muy claramente el carrillo, la mucosa del carrillo, del cachetito que está por dentro, y la lengua, y hacen contacto. ¿Ok? Ese contacto entre la parte bucal y la lengua lo vamos a denominar, o como les comentaba, el punto BTC. Muy importante. ¿Quién está ahí abajito? La papila. Entonces, mientras el paciente abre y la papila se asoma, y luego el paciente cierra y ya vimos que la papila se acuesta, por un lado llega la lengua y por el otro lado llega la mucosa del carrillo, formando el punto BTC, y por abajito está la papila piriforme. Súper importante. También, aprovechando esta imagen, vamos a identificar una estructura que es el tendón de Somella, que no sé si puedan ver la flecha. Ah, sí se puede ver la flecha, ¿verdad? Bueno, el tendón de Somella está justamente en la base de la papila. De la base de la papila hacia afuera, incluso aquí se forma perfectamente este triángulo. Todos los pacientes hay que respetar esa estructura. Todos. A algunos se les ve como un tendón, vaya, o se ve como un frenillito si lo jalamos hacia arriba. Pero les digo esto porque muchas veces hacemos la prótesis aquí y la bota, se sale o lastima. ¿Ok? Y acuérdense que esta zona donde está la flechita, pues es la zona donde está el macetero, y el macetero va de arriba para abajo. Y entonces, bueno, pues esa zona tendremos que liberarla. ¿Por qué más abajo? Digo, aquí no se alcanza a ver, pero se hace una aleta muy grande, porque ahí tenemos la zona del bucinador, porque el bucinador te permite que tu prótesis esté acá, con una aleta, y este corre de adelante para atrás, no le va a estorbar. Pero entonces, muy importante, alrededor de la papila vamos a entonces identificar el punto BTC y el tendón de Somella. Muy bien. Perfecto. Si nosotros respetamos esto, vamos a empezar a tener éxito en nuestras prótesis. Vamos a regresar a esto nuevamente, Ahora quiero que con otros ojos, nuevamente, observen este video. Vean esta zona de aquí atrás. Si nosotros respetamos el punto BTC, aquí no se alcanza a lo mejor a observar, pero se ve cómo se mete esto. Tenemos el punto y la prótesis está por debajo. Entonces nos va a permitir que el paciente pueda abrir y que pueda cerrar. En este otro video también lo podemos observar. Justamente aquí. Obsérvenlo, va a abrir el paciente y la papila va a estar allá. Vean hasta cómo se observa, cómo se mete esta zona. Y eso es lo que en parte nos va a ir manteniendo la prótesis en nuestro lugar. Por eso es muy importante identificar estas zonas y liberarlas perfectamente. Ahora, ok, Jorge, eso está muy bien, pero ¿eso para qué me sirve? ¿Eso para qué me sirve? Fíjense, aquí está muy bien. Esta de papila, por ejemplo, está más, no está tan firme. Observen esa zona delimitada con rojo, ese pequeño triángulo que se forma, lo tenemos que liberar. Ahora, lo importante en este punto es que sepamos
cómo tomarle una impresión a la papila en la posición correcta. Ahí parte todo. Cómo tomarle la impresión a la papila en una posición correcta. Fíjense cómo el paciente va cerrando y se va a ir juntando la lengua con el carrillo formando el punto BTC. Aquí lo vamos a observar un poquito mejor. Todos los pacientes se van a ver igual, unos más, otros menos, pero vamos a observar esta situación clínica. O sea, la papila perfectamente delimitada. Miren, ahí obviamente por cuestiones didácticas, pues tengo unos retractores colocados, pero cuando el paciente va cerrando, pues va haciéndose la papila hacia atrás, como les comentaba, y va tocando la lengua con el carrillo. Fíjense muy bien, pongan mucha atención en este video, como ahorita, bueno, va a agachar la cabeza el paciente. Miren, aquí puedo marcar con la flecha. Esta es la zona del tendón de Somella, de aquí hacia acá, toda esta zona. Tenemos que delimitar perfectamente ya nuestros modelos cuando los obtengamos. Miren, punto BTC. Como les comento, aquí tiene retractores, pero si este paciente ya estuviera cerrado, los labios, aquí está. ¿Y quién está aquí abajo? La papila. Hay que respetar todos los límites de nuestra prótesis para que esto se forme y el paciente pueda abrir y cerrar sin ningún problema, independientemente si tiene o no proceso. ¿Ok? Entonces, ya entendí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, van a observar, esta es la cita 1 que realizamos en esta técnica que hemos apodado como filosofía total, pero vamos a enfocarnos en la impresión primaria. En la técnica convencional, como les mencionaba al principio, pues lo que realizamos normalmente es después de la historia clínica, el diagnóstico, claro, pues lo que realizamos es unas impresiones de alginato, o anatómicas, o primarias, como le queramos llamar, o estáticas, ¿no? También le podemos mencionar. Bueno, pues eso es lo único que hacemos en la técnica convencional. Pero, pues, necesitamos más información. En este caso, bueno, nos vamos a enfocar en la impresión, pero en la cita 1 tenemos que tener en cuenta que vamos a obtener impresiones primarias, un arco facial, el registro intermaxilar primario, que es una mordida, y el borde de los incisivos centrales superiores. El día de hoy, queridos amigos, nos vamos a enfocar en la impresión primaria, que considero que es de las partes más importantes. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a utilizar un portaimpresión de plástico. Puede ser de aluminio, pero pues tendrán que cortarlo y pues cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un portaimpresión de plástico y le vamos a cortar donde está la línea punteada. Y la idea de esto es que podamos dejar libre la papila. Le vamos a pedir al paciente que cierre la boca para que el músculo macetero y el bucinador nos posicionen a la papila en una, valga la redundancia, en una posición correcta. ¿Ok? Y fíjense muy bien, vamos a recortar esa zona vestibular y oclusal. Y tenemos que observarlo así, solamente nos vamos a quedar con la parte lingual. Es decir, si aquí está mi papila, no voy a poner encima el portaimpresión, porque la voy a deformar. Tengo que dejarla libre para que el músculo sea el que la posicione. Y entonces, bueno, ya la podamos impresionar mejor. Aquí está un ejemplo. Observen cómo recorté toda la parte oclusal de la papila y solamente tengo una parte del portaimpresión lingual, que obviamente me va a contener la lengua, porque ¿qué pasaría si no le pongo esta parte del portaimpresión? Pues va a formar el punto BTC y me va a botar todo el alginato y además no tendría soporte ese alginato. Entonces, bueno, pues vamos a dejar libre. ¿Quién nos va a posicionar la papila? Como les decía, la mucosa vestibular. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahora, en la parte superior, la selección del portaimpresiones es como normalmente lo hemos hecho, no hay ninguna especificación para la superior. Si es que llego a hacer alguna modificación del portaimpresiones inferior, esta es la única modificación que realizo. Porque hay veces que el portaimpresión
queda perfecto en medida en todo, de lo ancho, por ejemplo, pero no llega hasta la papila piriforme y de repente tengo una papila piriforme aquí y el portaimpresiones aquí. Entonces no alcanza a llegar hasta atrás. Entonces puedo agregar un poco de polivinil o de cetalabor o incluso de cera y agregar esa zona en esa parte. Y vamos a ver, este fue el primer video que se grabó. Ahí está. ¿Qué van a necesitar? Ya terminando esta conferencia, pues van a hablar por teléfono y van a hacer su pedido. Una jeringa monojet, van a necesitar un alginato específico para prótesis total. Del video no es para prótesis total, pero bueno, se intentó. Y van a necesitar unos retractores de carrillo. De los más corrientes que ustedes puedan conseguir, estos están bien. Incluso hay unos que son de plástico que no se rompen porque estos que están viendo en el video, pues le doblan un poquito de más y ya se rompieron. Entonces, esto es para que ustedes puedan observar bien y puedan ingresar perfectamente su alginato. Entonces, van a inyectar la fosa retromiloidea. Si fuera necesario, el paciente tiene mucha fuerza, pueden retraer con un espejo, ahorita lo vamos a ver, e inyectar. Van a inyectar ese alginato. En ese momento su asistente tiene que estar preparando, bueno, cargando la cubeta también con un poco de alginato. Entonces lo van a inyectar poco a poco hasta que vean que sale ese alginato y se van a ir hacia adelante, cortan y luego se van a hacer lo mismo del otro lado, de atrás hacia adelante. Y lo que les reste de la jeringa, pues lo van a distribuir. Técnicamente esto es lo que toma la impresión. Vean cómo entra perfectamente el portaimpresión, lo posicionan y le van a hacer presión ligera a su paciente, le van a pedir que cierre y le van a hacer una presión ligera en los carrillos. Esto, doctores, les va a ayudar a posicionar la papila correctamente. ¿Okay? De tal manera que cuando retiren la impresión, si se dan cuenta, no estoy sosteniendo con los dedos, no estoy jalando, no estoy haciendo nada. Miren, por eso les decía que este no era el alginato adecuado, pues aquí no tenía tan buen soporte, pero todo esto es lo que tenemos que observar. Cuando el paciente cierra la boca, el alginato se distribuye diferente. O sea, te sale una impresión muy bonita. Y obviamente, pues que lo puedas inyectar. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, vean aquí, este alginato sí es el indicado para la técnica. Anótenlo también, se llama Neocoloid de Cermac. ¿Por qué es indicado para la técnica? Porque dura mucho tiempo, te da mucho tiempo de trabajo. Te da 2 minutos de trabajo. Incluso a veces en ontopediatría he visto alginatos que dan 35 segundos para que el niño no se vaya a volver el estómago y lo pueda sacar rápido. No, pues aquí quieres al revés. Quieres que te dé mucho tiempo de trabajo. Este alginato te da 2 minutos de tiempo de trabajo, entonces pues es fabuloso. Vamos a observar e inyectamos, tenemos todo el tiempo del mundo, inyectamos, ahí cortamos y nos vamos de atrás hacia adelante, siempre de atrás hacia adelante para que el material lo vayas dejando y vaya fluyendo un poco mejor. Y lo demás lo distribuimos, lo vamos a distribuir perfectamente. El portaimpresiones ya está cargado y hacemos exactamente lo mismo. Doctores, todos los pacientes es lo mismo. La posicionas y le pides que cierre un poquito y le haces así a sus carrillos. Y ahí lo dejas. No haces absolutamente nada. Repito, no le jalas el carrillo para que se marque el frenillo, no le haces para enfrente, no nada. Esta paciente tenía 4 mini implantes, pero lo importante es lo que vamos a obtener. Una impresión con todas las estructuras anatómicas que necesitamos. Pero la más importante es esta, la papila. Si todo esto te salió perfecto, que eso es una impresión mucoestática, o sea, no se movió el paciente, pero la papila le faltó alginato, o no salió, o no alcanzó, repite tu impresión. No mandes estas impresiones al laboratorio aún. No importa que tomes 2, 3 o que te acabes la bolsa, hay que repetirlas. ¿Okay? Y fíjense muy bien cómo aquí pues está la zona de la papila piriforme. Esta zona es más angosta porque aquí corre el músculo macetero y vean cómo esta zona es amplia. Aunque este paciente tenga poco proceso, nuestra prótesis, digo, aquí está sobreextendida, pero nuestra prótesis podrá quedar amplia en esta zona, porque ahí pasa el músculo bucinador, que como decíamos, corre de adelante hacia atrás.
Veamos, por ejemplo, digo, por puro protocolo, pero vamos a ver la superior, hacemos lo mismo, pero no tiene que tener ningún problema. Inyectamos todo el fondo de saco bien pegadito a la mucosa, cortamos y luego nos vamos del otro lado. Y una vez que cortamos, podemos poner incluso un botoncito en el paladar, esas zonas que siempre nos quedan a deber. Que esas zonas que siempre nos quedan a deber y bueno, tocamos, colocamos nuestro portaimpresión. Aquí también le podemos pedir al paciente que cierre un poco. Lo más importante en la superior va a ser que nos salga la tuberosidad del maxilar. Eso es lo que más nos vamos a enfocar. Obviamente que salga todo lo demás del fondo de saco, pero la tuberosidad va a ser muy importante. Vean, por ejemplo, ahí justo donde está la línea roja y justo donde está la burbujita es donde les decía que encontramos el tendón de Somella. Hay que delimitar perfectamente esa zona y si tomamos la impresión inferior, justo como les estoy comentando, los modelos los debemos ver así. La papila se ve como hacia adentro, o sea, con esta forma. Ahí estamos seguros de que la papila tuvo una buena posición a la hora de tomarla. Y por último, vamos a ver este último que es exactamente lo mismo. Ahí está. Perfecto. Por ejemplo, este paciente ya estaríamos pensando, este es el alginato que les digo. Cualquiera que tenga por lo menos 2 minutos de trabajo va a ser una buena opción para poder trabajar. Con esto concluimos con este video, pero es exactamente como les decía, lo mismo en todos los pacientes, aunque este paciente tiene mucho proceso, bueno, pues el fondo de saco será un poco más delgado, entonces pues ese fondo quedará más pequeño, pero es lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, botoncito en el paladar y colocamos nuestro portaimpresión a través de los retractores. Aquí, por ejemplo, sí lo sostengo con los dedos. ¿Por qué? Pues no se cae por gravedad. Lo sostenemos con los dedos y le pedimos al paciente que cierre un poco. Como les comento, aquí no hay ninguna estructura que me indique que tengo que cerrar la boca en específico. No así en la parte inferior. Entonces, bueno, estamos concluyendo nuevamente. Quiero que nos llevemos de esta plática, pues, la importancia de poder hacer un pequeño diagnóstico rápido, sencillo, que nos pueda ayudar a identificar qué tan complejo o no va a ser un tratamiento de prótesis total y que se lo podamos transmitir a nuestro paciente. Miren, aquí por ejemplo, el espejo lo hago a un lado, la lengua, ahí inyecto hasta que empiece a desbordarse y ahora, después de eso, entonces sí me voy hacia adelante. Hago lo mismo del otro lado, con mucho cuidado hago a un lado la lengua para poder capturar la fosa retromilioidea. Si yo coloco el alginato solo en el portaimpresiones y lo llevo a la boca, no voy a obtener esos resultados. Tengo que estar agregándole a mi portaimpresiones un montón de cosas, de ser utility o no sé lo que inventamos, o incluso tomamos la impresión con un portaimpresiones para dentados, que según para que se extienda más. Fíjense muy bien ahí, te da perfectamente tiempo para llevar esto a la boca, lo posicionas y le pides al paciente que cierre un poquito la boca. Ahí está. Aguas con estos pacientes porque ese hueso a veces nos podría indicar que ese paciente era bruxista o que es bruxista. Entonces tú le dices a un paciente así, cierra y aplasta, o sea, como si estuviera mordiendo. Entonces, pues eso te puede desplazar el portaimpresión, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces obtenemos la impresión. He visto también que incluso, miren, aquí voy a ponerle pausa un poquito a esta parte. Miren, ahí está. Fíjense la posición de la papila. ¿Qué es esto que estoy señalando con la flecha? Es la estampa de la mucosa. Cuando el paciente cerró, yo hice esto. Eso significa que esta mucosa que se está estampando aquí me está posicionando la papila correctamente. Entonces, si podemos hacer esto en sus consultorios a partir de un ratito más o a partir de que ustedes tengan los materiales mañana o pasado mañana, ya cumplimos nuestro objetivo.
Entonces, bueno, pues por mi parte, en este día es todo. Eh, me- no me queda más que agradecerle a la doctora Silvia, a Yeler y a todo el comité que ha organizado este congreso, al doctor Francisco también, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues eh, tenemos un pequeño espacio tal vez como para los comentarios finales y pues quedo nada más a su disposición y muchas gracias. ¿Ya? Hola. Bien, nos preguntan qué tan recomendables son los rebases directos y Ok. qué materiales recomendaría. Bueno, los rebases es un tema bonito, pero es lo último que vamos a hacer. Ahora, rebase directo no, o sea, una indicación de un rebase, por ejemplo, es cuando el paciente a lo mejor ya tiene su prótesis flojita de muchos años y no la quiere cambiar, pero quiere adaptarla, por ejemplo. Entonces puedes optar por un rebase. Pero definitivamente tendrá que ser un rebase indirecto. O sea, con su prótesis la utilizarás como un portaimpresión Con cucharilla. y harás ya alguna impresión que sería un rebase, ¿no? Que se hará en el laboratorio. Hablando, por ejemplo, del acondicionado de tejidos, este, pensando en una situación en donde vas a hacer las extracciones de todos los dientes, por ejemplo, y vas a colocarle una prótesis, muchos dicen, no, pues un rebase, ¿no? No, tampoco. Yo prefiero, si hacemos con cuidado la cirugía de modelos en el laboratorio y delimitamos perfectamente estas zonas, que pues, no tienen nada que ver con las extracciones, no requeriríamos un rebase desde mi punto de vista. Porque si haces un rebase con linal, por ejemplo, con Softy, pues te ayudan, pero también te captan muchas bacterias. Entonces yo en la medida de lo posible, no, ya cuando el paciente esté listo, bueno, ya se hará un rebase indirecto, ¿no? Y bueno, nada más por último, hablando de las indicaciones como deben ser, ¿no? Pero por ejemplo, ya le hice la prueba de dientes a mi paciente y se le cae, no, pues hazle un rebase con silicón y no, nada de esas cosas. Porque no, más vamos haciendo grande el problema. Entonces mejor hay que enfocarnos bien desde el principio con nuestra impresión. Todo esto nos va a ayudar más que si al final ya tenemos el problema para hacer un rebase. Muchas gracias. Preguntan qué adhesivos recomienda para el paciente. Adhesivos para el paciente, ninguno. Si hacemos una buena impresión primaria, pues no necesitaríamos ningún adhesivo. O sea, incluso la pregunta a lo mejor podría ir hacia, ¿qué pasa si tiene serostomía o no tiene saliva? Entonces, la prótesis va a tener succión. Es más, la paciente que comió manzana tenía serostomía, no se los mencioné, pero no tiene nada de saliva. ¿Cómo es que logramos esa succión? El contacto de la mucosa. A veces con que tomes tantita agua y empiezas ese contacto, ya eso no se cae, aunque no tenga saliva, porque hay contacto de la mucosa con la prótesis. Y bueno, muchas veces para este tipo de pacientes, 1 o 2 días, recomiendan saliva artificial algunos, a mí no me gusta porque se va también luego, cuesta más caro. Y lo que yo he hecho es usar lubricante de exploración, ese lubricante vaginal que está a base de agua y clorexidina, un poquito por la parte externa de la prótesis, siempre y cuando tenga los grosores adecuados y todo eso. Miren, aquí está la prótesis. Perdón, aquí está, sí, la prótesis. Y aquí está mi labio. Si mi prótesis tiene el grosor adecuado y tiene contacto con mi labio, entonces esto va a ser un vacío, no se va a bajar, no se va a salir. Pero ¿qué pasa si mi prótesis está más delgadita? Pues esto, hay un espacio y esto se cae. Pones la prótesis y se cae, pones la prótesis y se cae. ¿Qué pasa si la prótesis está más gruesa? Pues el músculo la empuja. Por eso es bien importante la impresión fisiológica, que ese sería el otro tema, ¿verdad? Pero si tu paciente tiene serostomía, no va a necesitar adhesivos, o sea, Corega o todas estas marcas. Si, bueno, por X o Y tienen que poner uno, pues yo me iría por el que más fácil pueda conseguir el paciente, como Fixum o Corega, pero de preferencia no. ¿Qué tratamiento o cómo es el manejo que tiene usted con los pacientes con demencia senil o con Parkinson? Ah, súper interesante. Bueno, son 2 situaciones clínicas diferentes, incluso con... se me fue el que se les olvida.
las cosas. Alzheimer. Alzheimer, ya me está dando ahora a mí también. Bueno, con Parkinson el problema que vamos a tener no es la cooperación, porque son pacientes que están perfectamente lúcidos y que te entienden perfectamente, pero hay movimientos así, involuntarios, entonces abre y cierra, es lo difícil. Entonces, para sacar la mordida de un paciente, lo que regularmente hacemos es calentar la cera y pedirle que aplaste, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y cópiale. Entonces, pero si el paciente está así, pues es muy difícil. Para ello tenemos que utilizar una técnica, o al menos yo utilizo una técnica que se llama plano oclusal dinámico o pistas de Patterson. Lo pueden encontrar también como patrón funcionalmente generado. ¿Qué cosa es esto? El paciente, en vez de que le pidas que cierre y nada más ahí aplaste, porque de repente va a estar así para todos lados, le vas a pedir que desgaste. Es una especie de rodillos de yeso abrasivo, en donde va a empezar a hacer el paciente así, aunque esté moviéndose para todos lados, y de repente le vas a decir, pasa saliva, bueno, ya que termines este proceso, y ese es el secreto. Bueno, no es secreto, pero pasar saliva es la mejor forma más fisiológica de poder llegar a una céntrica. Y le vas a decir, bueno, pasa saliva y así quédate apretado. Así como yo lo estoy diciendo, le tienes que hablar al paciente porque el paciente lo entiende. Y además el lenguaje es muy importante. No le vas a decir, choque los rodillos, porque el paciente no sabe qué es un rodillo. Así tenga rodillos de cera, tú le vas a decir, choque sus dientes. Para ellos son dientes, o su placa. Porque para ellos es su plaquita y es sus dientes, aunque tú ves rodillos de cera. Entonces, pase saliva y así quédese. Él te va a escuchar y se va a quedar así. Y enséñeme, me voy a asomar. Y va a llegar a la céntrica con la técnica de pistas de Patterson. La técnica de plano oclusal dinámico, que es muy, muy sencilla, te va a ayudar a reprogramar esos músculos, aunque el paciente esté cerrando para acá, para allá, para todos lados. Y bueno, entre otras cosas. Y demencia senil, por ejemplo, o Alzheimer, pues constantemente tienes que tener mucha paciencia. Definitivamente la ventaja de esta técnica es que o de la técnica es que es fisiológica, es decir, todo lo hace el paciente. Y que es pasa saliva, abra, cierre, y los movimientos fisiológicos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer que el paciente pase saliva y no oye, puedes auxiliarte ahora más en COVID, ¿no? Que pues antes te quitabas el cubreboca y le hacías tú los movimientos, ¿no? Con él, y pues ahora ya no puedes hacer eso. Entonces yo tengo grabados los videitos, donde incluso trae letritas para que el paciente pueda leer. Ahora, fíjense muy bien, bueno, es que es muy interesante. Un paciente de 300 años, que ya no puede mover. La impresión fisiológica, eso hablando es muévele, ¿no? Y mueve. Imagínense, ¿qué prótesis? Si estoy hablando de que la prótesis debe tener el grosor adecuado, imagínense un paciente de 30 años sin dientes y que le digas, hazle I. ¿Puedo quitar el cubrebocas nada más para mostrar? Sí, fíjense, paciente de 30 años va a hacer esto. Y va a copiar el material. Y va a desplazarlo, porque pues es los músculos, ¿no? La prótesis va a quedar más delgadita. ¿Sí me explico? Ahora, doña señora de 300 años, hágale y le va a hacer así. Y te va a dar el ansia. Vas a decir, ay, esta señora. No, a ver, yo le ayudo. Y vas a empezar a jalarle para que se le marque el frenillo. No, porque entonces este movimiento que está haciendo chiquito ella, te va a dar el grosor y va a quedar más gruesa. Entonces, te va a dar un grosor diferente. Que si tú le ayudas, pues le desplazas y sí se le marca, pero se le va a estar cayendo. Entonces, pues son pequeños tips, ya digo que podemos hacer más, pero ¿cuál sería la siguiente? ¿Cuánto tiempo recomienda usted después de hacer exodoncias en tiempo para realizar una prostodoncia? Bueno, definitivamente hay que hacer una prótesis inmediata, o sea, inmediatamente hay que colocar la prótesis pues las recomendaciones por lo menos a los 8 meses, ya sea hacer una nueva prótesis o esa misma prótesis hacerle un rebase, por ejemplo, porque muchas veces sucede que
pues la prótesis se acostumbra al paciente a la inmediata y ahora hazle una nueva y ya nos acostumbra a la nueva. Entonces siempre hay que tener en cuenta hacer la prótesis inmediata lo mejor que se pueda para que esa misma prótesis se le quede como definitiva y después de ese tiempo, por lo menos, hacer un rebase definitivo. Y por último preguntaban si son cucharillas especiales las que estaba manejando. No. Cualquier portaimpresiones, es más, los que tengan Rimlock, tírenlos a la basura. No, no es cierto. No. Luego nos dicen dónde lo tiraron, ¿verdad? No. Son de plástico, de hecho esos verdes que yo puse, pues los compré en el depósito, no, miento, los compré en Mercado Libre, 200 pesos costaron, un juego de 10, y pues de plástico porque es muy fácil recortarlos y adaptarlos, pero podría ser incluso con uno de aluminio, pero de plástico yo lo recomendaría para que sea más fácil de cortar. Ahora, hay unos portaimpresiones especiales para la técnica, pero no los venden en México. Quien esté interesado, pues búsquelo como FBC Tray, que es para la técnica. Esos portaimpresiones ya vienen libres de la papila. O sea, ya viene recortado, por decirlo, ya viene nada más con una parte lingual en la portaimpresión. Listo. Estamos por concluir. Vamos a agradecerle también al equipo de transmisión de audio y video, Smart Audiovisual, por su valiosa cooperación, su gran trabajo, 3 días de arduo trabajo y más. Si puedes enfocarlos, de favor, Alejandro Núñez. Vamos a empezar con el señor Jorge Galvez Romero. ¿Podrías levantar tu mano, Jorge? Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, mucho trabajo estos 3 días, de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde, te agradecemos. Fernando Saucedo Álvarez, también, podrías levantar tu mano, Fernando, por favor. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, vean lo que es valioso, sabemos que también no tienen tiempo ni de tomar sus alimentos. Muchísimas gracias. Arturo Galvez Ambrosio, también te agradecemos, Arturo, por ese gran trabajo de equipo. Y Alejandro Núñez Morán, aquí en las cámaras, lo van a enfocar. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, créanlo, está todas las ponencias ahí de pie, es cansado para él, no tiene tiempo a veces ni de tomar un receso. Muchísimas gracias, Alejandro Núñez. Vemos el auditorio también, está totalmente, nada más el comité organizador. Se trabajó mucho que se prestara el auditorio, le agradecemos también a las autoridades y por ello dejamos al final el darle sus constancias a la supervisora delegacional, si puede pasar la doctora Guadalupe Sara Barrueco Noriega, es supervisora delegacional de la zona norte de la Ciudad de México, de la Delegación Norte. Guadalupe Sara Barrueco, te entregamos tu reconocimiento. Muchísimas gracias.